y la relación con el virus de la hepatitis, vamos a tener que los virus hepatotropos van a ser un grupo diverso de virus que comparten la capacidad de provocar una inflamación y necrosis hepática. Como vemos en la tabla, hay diferentes tipos, pero van a ser los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y de la hepatitis delta, los virus que se transmiten principalmente por la sangre, por contacto con la sangre contaminada, y van a ser las personas que permanecen infectadas crónicamente, aquellas que van a actuar como reservorio para mantener así el virus en la población. Ahora, en cuanto a la transmisión nosocomial, vamos a tener que esta infección puede ocurrir tanto de paciente a paciente, de paciente a trabajador de salud, y también puede darse de trabajador de salud a paciente. En la diapositiva podemos ver una lista de zonas de áreas de alto riesgo para esta transmisión del virus de la hepatitis B, y como vemos ahí se encuentra la sala de operaciones junto con otras áreas como la unidad de hemodiálisis, el laboratorio clínico, entre otras. Ahora, el riesgo de infección va a estar relacionado con el nivel de contacto que se tenga con la sangre, con la exposición también a otros líquidos corporales y a objetos punzocortantes contaminados. También va a estar en relación a la prevalencia de esta infección con hepatitis B en la población de los pacientes, y también va a guardar relación con el nivel de antígeno de la hepatitis en un huésped. De igual modo, durante el acto quirúrgico va a haber una exposición y puede haber una posible transmisión cuando se dan pinchazos o cortes de instrumentos contaminados con la sangre de estos pacientes infectados. Ahora, en la tabla vemos los resultados de un estudio que evaluó en personas de salud que sufrieron lesiones con agujas contaminadas. Y ahí podemos ver que para el virus de la hepatitis B, el riesgo de desarrollar una infección serológicamente visible notable es de 37 a 62%, y el riesgo de desarrollar la hepatitis clínicamente es de 22 a 31%. Pero este riesgo disminuye cuando la sangre, que es la fuente de la contaminación, solo es positiva para el antígeno S de la hepatitis B. Para el caso del virus de la hepatitis C va a haber un menor riesgo, como vemos en la tabla, que va de 0 a 7% con una media de 1.8%. Entonces, la transmisión del virus de hepatitis C es menor o es menos probable que el virus de hepatitis B. Ahora, en cuanto a la prevención primaria, esta va a consistir en la adherencia a las precauciones universales, que ya lo va a comentar mi compañero, y las cuales van a tener la finalidad de proteger al trabajador de salud para evitar la exposición con los patógenos que puedan estar en la sangre o en otros fluidos biológicos. También va a ser importante la conciencia del acto que se realiza y del potencial peligro que se encuentra. Se debe evitar los accidentes punzocortantes, y todo paciente debe ser tratado como un potencial portador de estos patógenos circulantes en su sangre. También todo personal de la sala de operaciones debe ser y encontrarse inmunizado contra el virus de la hepatitis B. Ahora, entonces dentro de la prevención primaria se va a encontrar la vacunación, y acá podemos ver que la vacuna de la hepatitis B, como sabemos, se va a administrar por vía intramuscular en el tercio medio del músculo deltoide. Va a consistir en 3 dosis, las cuales se deben dar en un intervalo de 4 semanas entre dosis y dosis. Y en el caso de que ocurra una interrupción o de no completar el esquema de vacunación, no va a ser necesario que se reinicie el esquema, sino solo se debe completar de acuerdo a lo programado con las dosis faltantes, con un intervalo de un mes o 4 semanas, sin tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la última dosis. Ahora, si es que hay algún personal de salud o también personal de información que no tiene la documentación o desconoce sobre su estado de vacunación con la hepatitis B, se va a considerar no vacunado. Tras esta vacunación se pueden realizar pruebas serológicas, que va a consistir en el tamizaje de los anticuerpos de hepatitis B, y estos se van a realizar 1 a 2 meses después de la administración de la última dosis del esquema. De acuerdo a estas pruebas, se va a tener que, si ha recibido las 3 dosis y tiene un dosaje de más de 10.000 unidades por mililitro, se va a considerar inmune a la hepatitis B. Pero si este dosaje es menor a 10, se va a plantear administrar 3 dosis consecutivas adicionales de la vacuna de la hepatitis B, y posteriormente también se realiza otra prueba serológica de 1 a 2 meses después.
Y aquellos que no responden a la vacunación, es decir, tienen estos dosajes menores de 10, se van a considerar susceptibles a la infección por el virus de la hepatitis B. Y en aquellos se debe aconsejar medidas para que puedan prevenir la infección por el virus de hepatitis B. Y en algunos casos también va a ser necesaria de una profilaxis si es que llegan a estar expuestos. Ahora, pasando a la prevención secundaria, que va a ser el manejo que se va a dar luego de la exposición al virus. Este va a consistir primero en suspender de inmediato la actividad que se realiza, el lavado de la herida o del sitio donde ha sido el contacto con agua y jabón, y las mucosas deben ser lavadas con abundante agua. También, tras haber ocurrido la exposición, se debe documentar los datos del accidente, considerando el nombre de la persona fuente, el diagnóstico por el cual fue atendido, la fecha y la hora de la exposición, el tipo de exposición, el sitio de cuerpo expuesto y el tiempo de contacto. Así como también describir el tipo de fluido biológico al que se ha expuesto, describir cómo y con qué se produjo esta injuria percutánea y también las circunstancias en las que se ha producido este accidente laboral. Ahora, en la persona que ha resultado expuesta, debe determinarse el antígeno ese de la hepatitis B, también los anticuerpos antígeno de la hepatitis B, y para evaluar esto si está infectada, si se encuentra inmune o no al virus de la hepatitis B. Ahora, en la persona fuente de infección, también se debe someter a otras pruebas para la detección del antígeno ese de la hepatitis B y también si es que hay anticuerpos contra tanto el virus de la hepatitis C como el VIH. Y posteriormente se debe realizar la planificación para la administración de la profilaxis. Esta profilaxis pasiva va a ser dada con la administración de la hemoglobina de la hepatitis B, que vemos en la imagen, y esta va a proporcionar una protección pasiva y temporal de 3 a 6 meses, y va a ser usada frecuentemente con la vacuna de la hepatitis B también. Su dosis estándar para adultos es de 0.06 mililitros por kilogramo de esta inmunoglobulina, y podemos ver que tras la exposición, si es que no está vacunado o refiere una vacunación incompleta, se administra una dosis de inmunoglobulina anti-hepatitis B y también se administra a la vez una dosis de vacuna contra la hepatitis B, pero esto en el brazo contrario o en un sitio diferente. Y posterior a esto se debe completar la serie de la vacunación de la hepatitis B. Ahora, en caso de que se tenga una vacunación completa, pero no conoce su respuesta inmune humoral, es decir, no ha tenido un dosaje de anticuerpos, se debe determinar estos anticuerpos antígeno de la hepatitis B, y si es que estos son menores, o sea, es decir, es susceptible, se procede al mismo, se administra una dosis de inmunoglobulina anti-hepatitis B y también se inicia con la serie de la vacuna contra la hepatitis B. Ahora, en cuanto al virus de la hepatitis C, para esta no se ha identificado que hay una respuesta protectora de anticuerpos tras una infección, y las recomendaciones consisten tanto en educación y asesoramiento para poder recibir un tratamiento temprano, así como también un seguimiento cercano con pruebas serológicas y también con la valoración de enzimas hepáticas, y también con la inmunización con vacunas de la hepatitis A y B para prevenir que se dé una coinfección. Y en estos casos también se recomienda un monitoreo regular para que se pueda dar un diagnóstico precoz de la enfermedad hepática crónica. Ahora, como recomendaciones en cuanto a los procedimientos quirúrgicos, aquí podemos ver algunas recomendaciones dadas por el Colegio Americano de Cirujanos. La primera de ellas va a ser el uso de barreras estériles, también la aplicación y conocimiento de las precauciones universales y otras medidas para prevenir la exposición a la sangre o fluidos corporales contaminados. Y esta práctica se debe llevar a cabo en todo sitio donde se dé atención quirúrgica. También debe incluir prácticas de una manipulación segura de agujas o instrumentos afilados. Y durante cada operación se debe realizar el máximo esfuerzo para evitar la exposición de los pacientes a la sangre de los miembros del equipo quirúrgico, y también el máximo esfuerzo para proteger el equipo quirúrgico de la exposición a la sangre de los pacientes. Otra recomendación es que se va a tener la misma obligación ética de brindar atención a los pacientes que presentan esta infección con hepatitis que de cuidar a otros pacientes. También los cirujanos y todo el personal que se va a encontrar en estas operaciones debe conocer su estado de inmunización y anticuerpos contra el virus de la hepatitis B
y también contra el virus de la hepatitis C. Y aquellos que no han sido vacunados o no han tenido una infección previa por el virus de hepatitis B, deben estar vacunados contra el virus de la hepatitis B. Si es que uno de los miembros del personal presenta una infección crónica con virus de la hepatitis B y da positivo al antígeno E o tiene recuentos virales elevados en su sangre, se debe convocar un panel de expertos y discutir y acordar una estrategia o una manera para proteger a los pacientes que pueden estar en riesgo de esta transmisión. Y también otra recomendación es que el personal de salud que dé positivo para el virus de la hepatitis B no puede realizar procedimientos invasivos si es que hay riesgo de exposición hasta que haya recibido una capacitación previa y hasta que cuente con la habilidad y la técnica para realizar el procedimiento. Octa, no se te escucha. ¿A quién le toca la exposición? ¿Quién está Yo, doctor. exponiendo? Estaba mal mi micrófono. Yo sé Calderón. Ya, adelante. Bien, ahora respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es necesario mencionar la relación entre esos pacientes y la cirugía, ya que la terapia antirretroviral conforme ha aumentado, en estos pacientes ha aumentado la longevidad de forma significativa. Por eso, a medida que van a envejecer, es probable que aumente su necesidad de intervenciones quirúrgicas. Ahora, en sí la toma de decisiones en estos pacientes puede ser algo compleja y también va a afectar el diagnóstico diferencial de la enfermedad quirúrgica, su estado nutricional y su esperanza de vida. También se ha llegado a mencionar que también puede influir en la cicatrización de heridas posoperatorias y en tasas de complicaciones. Pero en sí, los puntos de vista que se han obtenido es que estos pacientes o los pacientes infectados con VIH en respecto a sus resultados quirúrgicos son o bien inaceptablemente malos o bien notablemente favorables. Y por eso se han tomado dos perspectivas. La primera, donde algunos cirujanos van a recomendar un tratamiento médico o enfoques conservadores para situaciones que normalmente se tratan de una forma más agresiva, o aquellos que mencionan que esta infección en sí no debe tener una influencia máxima, sino una influencia mínima para la toma de decisiones, ya que varios enfoques quirúrgicos estándar son apropiados para esos pacientes. Ahora, respecto a la infección por el VIH, la morbilidad y la mortalidad quirúrgicas, como he mencionado, el uso de la terapia antirretroviral en estos pacientes ha permitido que hayan resultados quirúrgicos generalmente favorables para una amplia gama de procedimientos. Pero algunos estudios han mostrado una morbilidad y mortalidad ligeramente mayor en comparación a las poblaciones no infectadas, especialmente en los que presentan complicaciones relacionadas con el SIDA o con un recuento de células CD4 más bajas. Ahora, para poder realizar la evaluación preoperatoria, se debe tener un enfoque en varios aspectos. Primero, el estado de salud general, que va a hacerse la estimación del riesgo cardíaco y pulmonar, el estado de la enfermedad por el VIH, donde se deben mencionar los antecedentes médicos que deben dar lugar a antecedentes de enfermedades oportunistas, otras complicaciones que están relacionadas con la infección por el VIH. En este caso se debe realizar un recuento de CD4 y la carga viral del VIH. El recuento de células CD4 va a actuar como un marcador sustituto del grado de función inmunitaria y en sí va a determinar si es que utilizamos o no profilaxis para diversas infecciones oportunistas. Luego está el historial de medicación, donde se debe realizar una revisión de las posibles interacciones farmacológicas con los medicamentos antirretrovirales durante la hospitalización del paciente que tengamos en sus manos. Y aquí entra especial importancia la preparación para la inducción y la sedación y la anestesia. Luego está el historial médico anterior, donde también se debe hacer preguntas específicas respecto a infecciones o historial de hepatitis viral, exposición a tuberculosis, uso de alcohol y sustancias, ya que estos problemas son bastante frecuentes en este tipo de pacientes. Sobre el estado nutricional, este puede ser evaluado por la historia reciente en la dieta y la comparación de los pesos corporales a través del tiempo.
ya que esos pacientes tienen bastante riesgo de sufrir emaciación y deficiencias nutricionales. Y por último estaría la evaluación de laboratorio. Estudios iniciales de laboratorio de rutina en sí deben incluir el hemograma completo, nitrógeno ureico en sangre, glucosa y creatinina en suero, pruebas de función hepática y tiempos de protonvenita hemoplastina parcial. Ahora, para poder observar la gestión perioperatoria, generalmente los medicamentos antirretrovirales se deben continuar en este periodo si es que es posible, aunque si es que hay situaciones donde clínicamente es necesario suspender estos medicamentos durante unos días, en sí no tiene un impacto perjudicial en su eficacia. Donde sí tiene una importancia es cuando se suspende de forma intermitente, ya que pueden llegar a desarrollar resistencia a estos medicamentos. Ahora, cuando hay un estado mental alterado, disfunción del tracto gastrointestinal, van a interferir con la capacidad del paciente para tomar o absorber los medicamentos orales, y en este caso se deben suspender estos medicamentos. Y se deben buscar otras alternativas para utilizarlos de forma de profilaxis contra infecciones oportunistas, como puede ser, por ejemplo, algún antibiótico intravenoso. Si es que estos pacientes no van a poder recibir ingesta oral de esos medicamentos por un periodo prolongado de tiempo. Ahora, por último, con la gestión posoperatoria. La mayoría de las complicaciones posoperatorias, donde se incluye la cicatrización tardía, infección de la herida, sepsis bacteriana, van a ocurrir en pacientes con VIH e inmunosupresión avanzada, donde se va a manifestar el recuento de células CD4 bajo. La mala nutrición, que se manifiesta por un bajo nivel de albúmina sérica, y también neutropenia, que es un recuento de absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro. Entonces, respecto al aspecto de nutrición, se puede justificar, en este caso, una consulta nutricional después de la operación si es que la ingesta oral es inadecuada. Respecto a un hipoadrenalismo, en sí el estrés de la cirugía puede desenmascarar esta situación clínica previamente insospechada. Y esto va a estar más que todo observado con una mayor frecuencia en pacientes que tengan enfermedad avanzada por VIH y que tengan infecciones latentes con el complejo Mycobacterium avium o citomegalovirus. Respecto a la fiebre posoperatoria, el abordaje de este tipo de pacientes y la fiebre posoperatoria en sí va a estar determinado por la presencia y la naturaleza de los síntomas acompañantes y el nivel de inmunodeficiencia que, como mencioné, va a estar medido por el recuento de células CD4. Entonces, las causas más comunes se van a deber a infección del sitio quirúrgico, la infección por Clostridium difficile, sitio de catéter intravascular, neumonía, infección del tracto urinario, tromboflebitis y toxicidad por fármacos. Entonces ya se debe realizar una historia clínica y un examen clínico completos para poder definir cuál es la causa y poder proporcionar un tratamiento oportuno. Luego están las infecciones oportunistas y en estos casos se debe tener bastante en cuenta que estas infecciones oportunistas van a estar bastante frecuentes en pacientes o van a estar manifestándose en pacientes feriles que tengan un recuento de células CD4 menor a 200 células por microlitro. Entonces, en estos pacientes se van a realizar hemocultivos de rutina y tubos aislantes para infección del complejo Mycobacterium avium, además de lo que ya se mencionó anteriormente. Y también se debe orientar que si es que presenta disnea o síntomas de disnea, se debe orientar, por ejemplo, a una neumonía por neumocistis, lo más frecuente en estos pacientes, y si es que se manifiesta cefalea, a una meningitis criptococócica. La neumonía sí es una de las infecciones postoperatorias más frecuentes de los pacientes con enfermedad por VIH. Ahora, respecto a la cirugía y la transmisión del VIH, ya van a mencionarse dos grandes, o las dos principales razones, que sea de un paciente infectado a un trabajador de salud o de un trabajador de salud infectado a un paciente. En el primer caso, de un paciente a un trabajador de salud, en sí medir esta incidencia es algo complicado porque se menciona que aproximadamente la mitad de eventos no se informa, pero los que tienen más probabilidad de infectarse o de estar en exposiciones a sangre durante eh, cualquier intervención de salud por persona año van a ser los cirujanos. Y esa es la más alta entre los trabajadores de salud. En este caso, la vía de exposición más común va a ser la lesión percutánea por punción. Y en caso de cualquier exposición, la profilaxis post-exposición inmediata debe darse sí o sí. Ahora, en el caso de los trabajadores sanitarios a pacientes, los trabajadores sanitarios infectados a pacientes, el riesgo general en sí es extremadamente bajo.
En estudios que encontré se habían documentado aproximadamente 3 casos en el mundo que dieron lugar a 8 infecciones, pero es en resumen muy poco frecuente. Y respecto al manejo de trabajadores de salud con VIH, lo que se debe realizar es, según directrices de la Society of Healthcare Epidemiology of America, la SHEA, esta va a establecer que no se debe prohibir a los profesionales de salud para participar en actividades de atención al paciente si es que solamente se basa en el estado serológico. No hay recomendaciones especificadas según categorías. La categoría 1 son personas con riesgo mínimo de transmisión sanguínea, por ejemplo, endoscopías, exámenes rectales o vaginales de rutina. La categoría 2, que son aquellos con posible riesgo de transmisión sanguínea, pero poco probable, pueden ser procedimientos dentales endodónticos, drenajes de abscesos, biopsias bajo anestesia local. Y por último, la categoría 3 son personas con riesgo definido de transmisión sanguínea, por ejemplo, la cirugía general. Entonces, ¿cuáles son las pautas que se van a tomar? Se recomienda en sí que los profesionales de salud con VIH no sean restringidos de los procedimientos de categoría 1 o 2 si es que tienen un ensayo de carga viral que muestra un VIH no detectable, o sea, menos de 50 copias por mililitro. Y aquellos que cuentan con un ARN del VIH mayor a 10 al cuadrado copias por mililitro deben abstenerse sí o sí de la categoría 3. Y estos trabajadores, o aquellos trabajadores que tengan menos de 10 al cuadrado copias pueden ser autorizados a participar de la categoría 3, pero con ciertos criterios. Que no haya evidencia de transmisión previa de médico a un paciente, que el médico infectado tenga un seguimiento 2 veces al año con la División de Medicina Ocupacional respecto al mantenimiento de la supresión viral o viremia de bajo nivel. El médico debe recibir atención del VIH de un experto en el campo, que se va a comunicar con el panel de expertos sobre el estado clínico de este, y el médico va a cumplir estrictamente con todos los procedimientos de control de infecciones. Entonces, ya por hablar a modo de resumen, ¿qué es lo que se menciona sobre las tasas de complicaciones en los pacientes de VIH comparado a los no infectados? Son más altas, son significativamente más altas, pero las que son más frecuentes son las complicaciones menores. Y ahora las tasas de complicaciones son, en los pacientes infectados con enfermedad avanzada son más altas. Y de por sí, las complicaciones por estadio de enfermedad son significativamente más altas, a menos en aquellos que están en etapa tardía comparado a los de etapa temprana. Y esto se va a asociar a los recuentos con células CD4, y es lo que se debe tener en consideración. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre cirugía y papilomavirus. Bueno, la cirugía se utiliza como tratamiento para el VPH en sus diferentes estadios, como podemos ver en la tabla. Y en los primeros estadios vamos a hablar sobre la histerectomía tipo 1, la 2, la 3 y la conización. La histerectomía simple, primero se tiene que valorar a la paciente, se realiza en pacientes cuando están en estadio de cáncer 1A1, el acceso puede ser abdominal, vaginal y laparoscópico. En el caso de la histerectomía abdominal se puede elegir una incisión transversa o vertical. En general es cuando el útero es grande y se prefiere una incisión vertical en la línea media. Las desventajas es de que la recuperación y la estancia hospitalaria son más prolongadas, hay un aumento del dolor en la incisión, mayor riesgo de fiebre posoperatoria e infección de la herida quirúrgica. También va a haber mayor riesgo de lesiones ureterales. En la histerectomía vaginal, este acceso se va a escoger si los órganos pélvicos son pequeños, si no se hallan adherencias extensas, y si hay prolapso de órganos pélvicos. Las ventajas es de que la recuperación es más rápida y hay menos días de estancia hospitalaria, los costos también son menores y hay menor dolor posoperatorio. Y en cuanto a la histerectomía por laparoscópica, este acceso se elige en las mujeres con órganos pélvicos pequeños, en los que no se esperan adherencias extensas y en presencia de descenso uterino escaso. Y la desventaja de este es de que los tiempos quirúrgicos van a ser más largos y el precio también es más alto. La preparación para la paciente se tiene que dar una profilaxis antimicrobiana con cefalosporinas de primera o segunda generación y también la evacuación del recto con la administración de enema. La etapa quirúrgica, en primer lugar, anestesia y posición de la paciente, se realiza bajo anestesia general, la paciente en decúbito dorsal, el acceso abdominal es por una incisión transversa vertical, de tercer lugar la exposición, después la adhesiólisis
si en caso hayan adherencias, entonces se tiene que movilizar los órganos para separarlos de estas adherencias. Después tenemos la ligadura del ligamento redondo, la disección del ligamento ancho y por último, tener cuidado para evitar las lesiones uretrales. Después tenemos la conización cérvico-uterina, que también es otra opción a la histerectomía simple en el caso del estadio 1A1 del cáncer cérvico-uterino por el virus del papiloma. En este procedimiento se retiran las lesiones ectocervicales y una porción del conducto endocervical mediante una biopsia en forma de cono. Es un medio seguro y eficaz para tratar la neoplasia intraepitelial cervicuterina, el carcinoma in situ y el adenocarcinoma in situ. Y este tratamiento generalmente se hace en las mujeres que tienen colposcopía insatisfactoria o una biopsia sugestiva de carcinoma de alto grado. Los métodos son por conización con láser o también por bisturí. En la conización con bisturí, este proceso es un proceso ambulatorio que se hace bajo anestesia general o regional. Se coloca a la paciente en posición de litotomía. Se tiene que preparar de manera quirúrgica la vagina, se vacía la vejiga y se separan las paredes vaginales laterales para poder mostrar el cuello uterino. Para la vasoconstricción se pueden ligar las ramas cervicales descendentes de las arterias uterinas. El tercer paso de la conización, con el uso de una hoja bisturí número 11, se inicia la incisión en el labio inferior del cuello uterino. Y cuando se empieza en esta zona, se evita de que la sangre se derrame hacia abajo y que obstruya la visión del campo quirúrgico. Y otra opción también puede ser con la hoja de Bieber con doblez de 45 grados. El cuarto paso del legrado endocervical, después de retirar la pieza quirúrgica, se hace el legrado endocervical para la detección sistemática de afectación residual distal al vértice del cono extirpado. Y por último, la hemostasia mediante coagulación electroquirúrgica o puntos de Sturm-Dorf. Ahora tenemos la histerectomía abdominal radical o tipo 3, que implica la ablación radical amplia de los tejidos, de los parametrios y paravaginales, además de los ganglios linfáticos pélvicos, debido a la diseminación linfática del BPH. Esta cirugía está indicada para el cáncer cervicuterino en etapas 1B1 a 2A o para el cáncer endometrial de etapa clínica 2 cuando el tumor se ha extendido al cuello uterino y el acceso es de tipo laparoscópico. El preoperatorio, en esta cirugía, como hemos visto de que ya es para una etapa de cáncer mucho más avanzado, entonces es importante tener el consentimiento informado de la paciente, porque esta puede causar morbilidad importante y también bastantes complicaciones a corto y largo plazo, sobre todo en las mujeres que tienen obesidad o antecedente de infecciones pélvicas, intervenciones quirúrgicas abdominales. Entonces es importante informarle a la paciente que este procedimiento puede interrumpirse si se encuentra enfermedad metastásica o extensión pélvica del tumor. Para preparar a la paciente, a comparación de la histerectomía simple, en esta histerectomía tipo 3 se tienen que dar 2 dosis perioperatorias de antibiótico profiláctico de cefalosporinas de tercera generación en intervalos espaciados y aún así también va a requerir de dosis adicionales. Y también en este caso, como ya vemos que puede haber una posible metástasis, también se considera realizar una linfadenectomía pélvica. El transoperatorio, el acceso abdominal es mediante una incisión media vertical. En la exploración se tiene que buscar enfermedad metastásica obvia y extirparse los ganglios linfáticos que sean sospechosos y en caso de encontrar alguna otra lesión, también se tiene que realizar una biopsia de esta. Después el aislamiento del uréter y la creación de los espacios. Es necesario crear espacios para aislar el parametrio y para poder realizar la disección. Y bueno, aquí tenemos los siguientes pasos de este tipo de histerectomía tipo 3, que son similares. Y por último, la histerectomía radical modificada o tipo 2.
Lo más importante son estas 4 diferencias del procedimiento que distinguen una histerectomía radical modificada tipo 2 a la histerectomía de tipo 3. En primer lugar, la arteria uterina se corta donde cruza el uréter, en lugar de hacerlo en su origen de la arteria ilíaca interna. En segundo lugar, se extirpa solo la mitad medial del ligamento cardinal, en lugar de cortarlo en la pared lateral. Después, el ligamento uterosacro se corta a la mitad de su trayectoria entre el útero y el sacro, en lugar de hacerlo en el sacro cerca del nivel del recto. Y por último, se retira un borde más pequeño de la porción alta de la vagina. Y estas modificaciones en esta histerectomía modificada tipo 2 sirven para disminuir el tiempo quirúrgico y la morbilidad vinculada a la histerectomía tipo 3. Las indicaciones para esta cirugía es un cáncer cérvico-uterino en etapa 1 a 2 y también en ocasiones se puede realizar a cabo en enfermedad preinvasora o microinvasora cuando es posible descartar lesiones con mayor invasión y en enfermedad 1B1 con lesiones. Gracias. Bien, voy a continuar yo con herpes virus. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las generalidades, vamos a ver que la familia herpes virus constituye un grupo grande y heterogéneo de virus con genoma DNA, y dentro de los cuales vamos a encontrar el herpes simple tipo 1 y tipo 2, y también el de la varicela zoster, dentro de la subfamilia alpha herpes viridae. Bien, los cuales se van a caracterizar por variabilidad de huéspedes, ciclo de replicación relativamente corto, destrucción efectiva de la célula infectada y una capacidad de establecer una latencia primaria, aunque no exclusiva, a nivel de los ganglios sensitivos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los tipos de infección, tenemos infección primaria, no primaria y recurrente. Dentro de la infección primaria vamos a ver que se refiere a una infección en pacientes sin anticuerpos previos preexistentes contra el virus del herpes. La no primaria es una infección cuando ya existen anticuerpos. En el caso, como ven en el cuadro, por ejemplo, una paciente que se infecta de herpes virus tipo 2, pero ya tenía anticuerpos para herpes virus tipo 1 y viceversa. Y en la recurrente vamos a ver que es una reactivación del virus herpes simple. Entonces, cada uno de estos tipos puede generar un cuadro tanto sintomático o asintomático. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clínica, vamos a ver infecciones primarias, que básicamente ellas van a ser un poco más agresivas porque justamente como les explicaba, los pacientes no van a presentar los anticuerpos. Entonces, el periodo de incubación va a venir entre 2 a 12 días y las manifestaciones clínicas, por ejemplo, a nivel genital, son muy variables. La presentación puede ser grave, con úlceras genitales dolorosas, disuria, fiebre, linfadenopatía inguinal local dolorosa y cefalea. Y en otros pacientes, pues no referir clínica alguna, se hacer asintomáticos. Luego, en cuanto a las lesiones cutáneas, se van a caracterizar, por ejemplo, por vesículas agrupadas de 2 a 4 milímetros con eritema subyacente, que va a progresar, por ejemplo, a vesículopústulas, erosiones, ulceraciones, y van a tener una depresión central denominada umbilicada. Bueno, eso es cuanto a la infección primaria. En cuanto a la infección no primaria, como les decía, es menos, o se asocia, por ejemplo, a menos lesiones y también a menos síntomas sistémicos porque ya hay anticuerpos contra el virus. Y en las infecciones recurrentes vamos a ver que la clínica es muy frecuente, por ejemplo, en cuanto a la infección genital por herpes virus, pero no es tan grave, ya que estas lesiones van a durar poco por las recurrencias. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico tenemos cultivos en donde se pueden tomar muestras de las lesiones, pero la sensibilidad de estas es del 50%. Luego tenemos la PCR, que de hecho es un método mucho más sensible para confirmar la infección por herpes virus. Y además también nos da un diagnóstico precoz que nos va a ayudar más que todo a reducir la transmisión de la infección durante, por ejemplo, los síndromes de reactivación. Luego tenemos la serología, que nos va a ayudar a encontrar anticuerpos específicos contra el virus del herpes simple. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las complicaciones, podemos tener complicaciones neurológicas como la meningitis y la radiculitis sacra. En la meningitis, esta es una complicación muy grave por infección de herpes simple. Y vamos a ver que de todos los pacientes que hacen meningitis, un 3% puede hacer una meningitis aséptica, que va a tener un cuadro no tan grave.
Y muchos también pueden desarrollar una meningitis de Molaret, la cual es muy rara y se va a caracterizar por episodios, por ejemplo, recurrentes y autolimitados de meningitis aséptica, y generalmente esta última se va a asociar a infecciones por herpes virus tipo 2. Luego tenemos la radiculitis sacra, que puede producir retención urinaria aguda con pérdida de la sensibilidad sacra debido justamente a la radiculitis lumbrosacra secundaria a la infección grave por herpes virus. Y esta es una complicación transitoria y que va a requerir básicamente de un cateterismo hasta que se produzca su mejoría. Y luego tenemos la proctitis, que básicamente va a ser la inflamación de recubrimiento del recto, que se va a dar sobre todo en pacientes o en hombres homosexuales, y que vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales con gonorrea y treponema pálido. Siguiente, por favor. Bueno, y acá tenemos un caso clínico también de un paciente que se infecta o que tiene una infección por herpes a nivel ocular, el cual avanza tanto que se le tiene que hacer una cirugía. Entonces, el caso clínico es un paciente varón de 49 años que acude a la consulta derivado de urgencias por adelgazamiento corneal severo y deshematocele en ojo derecho. En ese momento está en tratamiento antiviral sistémico con valaciclovir oral de 500 miligramos cada 24 horas. No presenta antecedentes de enfermedades crónicas relevantes y tampoco antecedentes de alergias medicamentosas conocidas. En cuanto a sus antecedentes personales oftalmológicos, tiene queratopatía herpética recurrente en ojo derecho, que ha precisado 12 años antes de intervención quirúrgica mediante queratoplasia penetrante en 2 ocasiones. A pesar de ello, evolucionó un fracaso de injerto y opacificación vascularizada. Siguiente, por favor. Bien, eso es lo que se puede ver en el examen físico. Como ven, su agudeza visual corregida en el ojo derecho es de 25 centímetros, o cuenta dedos a 25 centímetros, y en el ojo izquierdo 1. La motilidad ocular intrínseca tiene pupilas isocóricas normorreactivas, y en la extrínseca motilidad ocular normal, sin restricciones ni diplopía. La presión intraocular tiene 11 milímetros de mercurio. En ambos ojos, el fondo de ojo tiene mala visualización en el ojo derecho, pero no se encuentran alteraciones retinianas significativas y tiene papilas sin alteraciones. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, primero se le da justamente tratamiento farmacológico, un antibiótico tópico como la fluoxacino cada 8 horas y un antiviral oral como el valaciclovir 500 miligramos cada 12 y lágrimas artificiales. Y se le realiza la cirugía, que es un trasplante de membrana amniótica, en donde se le practica a este paciente una epilectomía corneal total con disección conjuntival perilimbar, que se asocia a un trasplante de membrana amniótica. Y además también se le coloca una lentilla de contacto terapéutica. Entonces, básicamente escogí el caso clínico porque, como ven, por ejemplo, en este caso las úlceras tróficas o metarpéticas pueden ocurrir, por ejemplo, después de una infección herpética ocular. Y a pesar de que se le da un correcto tratamiento antiviral al paciente, van a generar daño a nivel de la membrana basal y una alteración a nivel de la inervación corneal. Entonces, esto va a hacer que la curación justamente de esta infección sea bastante difícil. Entonces, si es que no se trata de forma adecuada a este paciente o no se trataba, puede ocurrir, por ejemplo, opacidad, cicatrización, vascularización, necrosis, hasta perforación. Entonces, siempre es importante tener un buen tratamiento de estas infecciones. Siguiente, por favor. Ahora continuaremos con cirugía y COVID-19. Como sucedió durante otras pandemias, la mayoría de países ha asumido la posición de restringir las intervenciones quirúrgicas y solo atender casos de emergencia. Esto se fundamenta en la posibilidad de que exista un grupo de pacientes asintomáticos en periodo infeccioso y en la presencia de este virus en heces y una proporción en sangre, lo cual constituye un problema para el cirujano en el acto quirúrgico. Y por lo tanto hay mayor riesgo de contagio. Por ello es importante que los establecimientos de salud con servicios quirúrgicos establezcan sugerencias para un adecuado desarrollo de estos procedimientos. Empezamos con las sugerencias en el preoperatorio. Primero está realizar la cirugía solo si esta evita las siguientes situaciones. Si evita una estadía hospitalaria prolongada, si evita la probabilidad de reingreso al nosocomio y si evita complicaciones posteriores en el paciente.
Entonces, los pacientes que requieren cirugía durante esta pandemia COVID-19 han sido clasificados en los siguientes grupos según prioridad. Y así vemos que nivel 1A son aquellos que requieren cirugía dentro de las 24 horas. 1B, los que requieren dentro de 72 horas. Nivel 2, que pueden esperar hasta 4 semanas. El nivel 3, que pueden esperar hasta 3 meses. Y finalmente el nivel 4, que pueden esperar más de 3 meses. Otras sugerencias son que todo paciente requiere exámenes de laboratorio de rutina y una historia clínica adecuada. Sin embargo, frente a esta pandemia también son necesarios otros exámenes para complementar el estudio de pacientes sospechosos de COVID-19, como son las pruebas rápidas y o moleculares y las pruebas imagenológicas, siendo de preferencia la tomografía de tórax, porque ayuda mucho para poder evaluar si el postoperatorio puede ser en UCI COVID u hospitalización COVID. Luego tenemos que todo paciente potencialmente quirúrgico, sea un caso descartado, sospechoso o positivo, debe ser intervenido de emergencia por el equipo de cirugía, pero teniendo la mayor certeza en el diagnóstico y siempre valorando si es posible tratarlo con el manejo médico conservador. También considerar a todos los pacientes como sospechosos o confirmados antes de demostrar lo contrario. Y el equipo quirúrgico requiere de equipo de protección personal y el material quirúrgico necesario sin excepciones. Aquí vemos que la OMS y el MINSA describen una secuencia para colocarse el equipo de protección personal que está enfocada a la atención quirúrgica de un paciente sospechoso de COVID-19 y como vemos esta secuencia consta de 15 pasos que deben ser seguidos en orden. Además, las recomendaciones internacionales indican que debe existir un espacio intermedio o antesala que cumple las siguientes funciones: para intercambio de materiales o implementos necesarios para la cirugía y como zona de retiro de ropa quirúrgica complementaria. Entonces, como vemos en esta tabla, en la sala de operaciones se retiran ciertos equipos y en la antesala se retiran otros equipos. Y esto funciona como un doble filtro para desechar estos equipos que están potencialmente contaminados. Acá podemos ver a la izquierda lo que es la antesala, donde hay una zona para colocarse el equipo y una zona para retirarse el equipo y otra zona para colocar algunos instrumentos que a veces son necesarios que estén listos para ingresarlo. Y a la derecha vemos ya lo que es la sala de procedimientos. Y bueno, continuando con las sugerencias, otro aspecto a considerar es el uso de espacios alternos y separados para el manejo de pacientes sospechosos o confirmados, lo que requiere una sala de operaciones exclusiva para estos casos. Y estas salas de operaciones deben mantener una presión negativa por debajo de menos 5 pascales o con filtros tipo EPA donde exista intercambio frecuente del aire. De no contar con esta tecnología, se puede utilizar quirófanos a presión neutra, que es el quirófano convencional, y debemos recordar no apagar el sistema de ventilación, siempre debe estar activo. Entonces, en el caso de los quirófanos a presión negativa o con filtros tipo EPA, si se cuenta con 10 recambios de aire por hora, se debe esperar entre cada cirugía 30 minutos. Si se cuenta solo con 2 recambios por hora, se debe de esperar 138 minutos y si el quirófano es a presión neutra sin recambios, se debe esperar 3 horas entre cirugía. Y bueno, finalmente, solo el personal que vaya a realizar la intubación, es decir, el anestesiólogo, en caso sea necesario una anestesia de tipo general, solo él debe mantenerse en la sala y los demás deben esperar afuera hasta que se concluya dicho procedimiento. Y se recomienda que el anestesiólogo use una caja de aislamiento para intubación segura porque justo esta parte de la intubación y la extubación es muy peligrosa y libera aerosoles. Continuamos con las sugerencias intraoperatorias. Aquí la técnica empleada y protección del personal de salud se describen de acuerdo al escenario en que nos enfrentemos. Entonces, si estamos frente a un paciente COVID descartado, la técnica empleada es según la preferencia del cirujano y requiere uso de mascarilla N95 y lentes de montura integral o una pantalla facial completa. En cambio, si es un paciente COVID-19 sospechoso o confirmado, la situación ya cambia. O si son pacientes con prueba rápida negativa que no se puede descartar COVID-19, también debemos tener cuidado porque pueden estar en el periodo de incubación
o pueden ser falsos negativos, por lo que deben ser tratados como pacientes sospechosos también. Entonces, en estos tipos de pacientes, la técnica empleada también es según la preferencia del cirujano, pero hay algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, si se realiza una cirugía laparoscópica, debemos tener cuidado en que es uno de los procesos quirúrgicos que generan más partículas de aerosol por la necesidad de realizar un neumoperitoneo. Por lo tanto, se recomienda usar sistema de filtro de humo que filtren partículas a partir de 60 nanómetros. También se debe evitar la fuga de CO2 durante la cirugía. Para esto se recomienda fijar los trócares a la pared abdominal o utilizar trócares con balón, y al eliminar el CO2 hacerlo con un sistema de aspiración cerrado, como vemos en esta imagen que fue propuesta por un hospital de Zaragoza en España. En cambio, si se realiza una cirugía abierta, se debe garantizar aspirar completamente el humo quirúrgico durante toda la cirugía, y se debe evitar usar el electrocauterio porque, como vemos en la imagen, produce partículas cuya medida de tamaño es menor a 0.1 micras, lo cual expone con mayor riesgo al equipo quirúrgico. Y bueno, también mencionar que en todos los casos, sea cirugía laparoscópica o abierta, sea paciente descartado o confirmado sospechoso, en todo caso, todos deben usar el equipo de protección personal y la cantidad de personas que están dentro del quirófano deben ser lo menor posible. Y de preferencia debe operar el cirujano de mayor experiencia para minimizar este tiempo operatorio, que es un tiempo de exposición para los profesionales de la salud. Y bueno, por último, las sugerencias postoperatorias. Entonces, el periodo de recuperación debe ser dado en la misma sala de operaciones hasta que pase a una sala de aislamiento o UCI específica. Si es paciente COVID, en la zona COVID, y si es paciente no COVID, en la zona no COVID. Entonces, 30 minutos antes de salir se debe activar el sistema de seguridad y aviso de salida, donde la seguridad del hospital es responsable de despejar la ruta desde el quirófano hacia la unidad de aislamiento, incluyendo los ascensores. Y bueno, después del traslado del paciente, la sala y los equipos deben ser desinfectados con hipoclorito de sodio al 0.1%. Un dato importante es que los médicos pueden ser más propensos a infectarse al retirarse que al colocarse el equipo de protección personal. Por lo tanto, todos en sala de operaciones deben saber colocarse y retirárselo correctamente. Y así como vimos la secuencia de colocación del EPP que consta de 15 pasos, aquí vemos la secuencia de retirada del EPP que consta de 23 pasos, siendo el último una ducha de cada integrante del equipo quirúrgico. Y para el alta de un paciente quirúrgico debe cumplir los criterios quirúrgicos de alta según la patología específica que haya sido razón de su cirugía, y debemos estar atentos a la fiebre postoperatoria en cualquier paciente, ya que es una causal para aplicar protocolos de descarte de infección por COVID-19. Y los pacientes deberán aislarse en sus domicilios por un periodo de 2 semanas tras el alta. Finalmente, aquí tenemos un flujograma propuesto para el manejo quirúrgico en cirugía general en este tiempo de pandemia. La primera parte es un resumen de lo que hemos hablado. Un paciente con patología quirúrgica, vemos si lo podemos tratar con manejo médico, con antibióticos, por ejemplo. Y si no es posible, pasamos al manejo quirúrgico, donde amerita tomarle los exámenes preoperatorios de rutina y también descartar si tienen COVID-19, sobre todo con la tomografía, que ayuda mucho. Y dependiendo de si es negativo o confirmado o sospechoso, procedemos según las sugerencias ya mencionadas. Y algo interesante en esta segunda parte del flujograma es que algunos estudios reportan que la mortalidad de pacientes operados con COVID-19 es de 23.8%. Las complicaciones pulmonares alcanzan el 51%, y dentro de los pacientes con complicaciones pulmonares la mortalidad es del 82 a 83%. Por lo tanto, el manejo quirúrgico de los pacientes COVID-19 depende de la clasificación clínica, ya sean caso elevado, caso moderado y caso severo, y de las comorbilidades asociadas a cada paciente. Entonces, un caso leve de COVID sin comorbilidades, el manejo es quirúrgico y el abordaje es según preferencia del cirujano, pero debemos tener en cuenta las nuevas consideraciones como minimizar los aerosoles, utilizar filtros de humo, etc.
En cambio, si es un caso leve de COVID, pero con comorbilidades, será un manejo médico de ser posible y solo manejo quirúrgico si se justifica a pesar del riesgo que puede implicar la cirugía. No olvidemos que su mortalidad en pacientes COVID es alta, e igualmente si es un caso moderado o severo de COVID-19 con o sin comorbilidades, de preferencia el manejo que sea médico, y si no es posible, solo reservar el manejo quirúrgico si se justifica, y bueno, evaluamos el costo-beneficio de someterlo o no a la cirugía. Y bueno, eso fue todo acerca de COVID-19 y cirugía. Continuaremos con coxsackiovirus. Gracias. Vamos a hablar sobre coxsackiovirus. Para comenzar un poco de lo que es virología, el coxsackiovirus va a ser un enterovirus que va a causar la enfermedad mano-boca-pie y la herpangina. Estos van a ser bastante pequeños, con un tamaño de 20 a 30 nanómetros. La patogénesis. La infección por enterovirus humano se va a producir después de la ingestión oral del virus, que se va a extender del tracto gastrointestinal o el respiratorio en los individuos que presenten la enfermedad, es decir, se va a presentar después de la ingestión de materia fecal, secreciones orales, y para algunos de los serotipos se puede dar el contagio con secreciones respiratorias. También la infección se puede dar después del contacto con el líquido de las vesículas o, como ya mencionamos, las secreciones orales y respiratorias. Este virus va a producir un daño de manera citotóxica. Vamos a hablar las características clínicas de estas patologías. Los síntomas de la infección por este virus van a ser bastante variados. Dos de las enfermedades que normalmente se dan vendrían a ser la enfermedad mano-boca-pie, que es la que vemos en la pantalla, que se va a presentar con un dolor de boca o garganta, que se va a expresar en niños pequeños como un rechazo a comer. La fiebre generalmente va a ser de bajo grado, normalmente se va a encontrar debajo de los 38.3 grados centígrados. Se van a tener lo que son lesiones orales, como vemos en la pantalla, que pueden ocurrir de forma aislada o también pueden ocurrir en la lengua y en la mucosa bucal. Van a comenzar como máculas, van a progresar a vesículas y se van a romper para formar al final lo que van a ser las úlceras superficiales. Estas lesiones van a ser dolorosas y van a realizar lo que es una dificultad para comer. En cuanto a las lesiones cutáneas, que son las que vemos en la parte de la pantalla inferior, estas no van a ser pruriginosas y tampoco van a ser dolorosas. Pueden ser maculares, maculopapulares o vesiculares, y van a afectar lo que son las manos y los pies. En resumen, como vemos en la pantalla, los pacientes van a presentar un enantema oral, la erupción que vemos en las manos y los pies y la fiebre de bajo grado. Después tenemos la clínica de la herpangina. Esta va a comenzar con un inicio abrupto de fiebre alta, va a tener una fiebre un poco más alta de lo que es la enfermedad mano-boca-pie, una temperatura promedio de 38.9 a 40 grados centígrados, y se van a presentar lesiones orales. También a veces suele haber vómitos, anorexia e irritabilidad. Las lesiones orales van a ocurrir en la cara anterior, las amígdalas y el paladar blando. Estas van a comenzar como pápulas y van a progresar rápidamente a vesículas que se van a romper y van a formar las úlceras superficiales. Estas van a ser dolorosas y, al igual que la enfermedad mano-boca-pie, van a interferir con lo que es la ingesta de alimentos. En resumen, de esta enfermedad tenemos que es fiebre y el enantema, ¿no?, que va a ser ulcerativo, como vemos en la imagen. El diagnóstico de ambas formas clínicas se realiza clínicamente y se va a presentar una resolución espontánea completa a los 7 días. No necesita ningún medicamento, pero a veces a los niños se les puede dar como paliativo lo que es paracetamol o ibuprofeno para nada más aliviar los dolores. Las complicaciones de la enfermedad mano-pie-boca son bastantes, son las que aparecen en la pantalla, pero ninguna de ellas tiene una resolución quirúrgica, que vendría a ser la disminución del ingesto oral, la romboencefalitis, una parálisis flácida aguda, meningitis aséptica, miocarditis, la pancreatitis,
la ulceración conjuntival y la onicomadesis. Las complicaciones de la angina vendrían a ser la romboencefalitis, la parálisis flácida aguda y la meningitis aséptica. Ahora, ¿cómo relacionamos esta patología con lo que vendría a ser la prevención de estos pacientes, ¿no? Que vengan por otra patología quirúrgica, pero a la vez tengan una infección por virus de Coxsackie? Como ya vimos, este virus se va a transmitir mayormente de persona a persona por lo que es la vía fecal oral, pero no hay que olvidarnos que también se puede transmitir por lo que son las secreciones orales y respiratorias. Y lo que son también el líquido vesicular en la enfermedad mano-pie-boca. Es por eso que en esta enfermedad es bastante importante, en cuanto el paciente se encuentra hospitalizado, lo que es la higiene, sobre todo de las manos, ya que este virus es bastante contagioso y se puede contagiar de persona a persona por lo que son las manos sucias, superficies contaminadas, sobre todo después de ir al baño o cambiar a los pañales en caso sea un bebé. También se tiene que realizar esta higiene de manos antes de comer y antes de preparar la comida. Y en caso sea el doctor el que atienda, tendría que utilizar guantes y terminando la consulta retirarse los guantes o en tal caso lavarse también las manos para no llevar este virus a los siguientes pacientes. También lo que se tiene que realizar en caso el paciente esté hospitalizado vendría a ser lo que es el aislamiento y también se tienen que usar, ¿no?, más precauciones de las precauciones estándar que se toman durante las visitas de este paciente. Y como también este virus se puede contagiar por medio de gotas que se esparcen en el aire cuando una persona tose o estornuda, en algunas cirugías, si es que se podrían utilizar lo que son filtros cepa y ayudaría bastante lo que es el intercambio frecuente de aire en el quirófano, junto con el uso de equipos de protección personal, como vendrían a ser las mascarillas N95 y los lentes. Ahora encontré este artículo que relata un caso clínico que es de un paciente infectado con Coxsackie que le da una miositis orbitaria específicamente por este virus, ¿no?, el Coxsackie virus, y esta miositis orbitaria termina en lo que es una resolución quirúrgica. La historia clínica, el paciente es el de la pantalla, es un varón de 6 años que va a presentar una diplopia horizontal binocular subaguda indolora y que va a dar positivo para lo que es el virus del Coxsackie. En la tomografía computarizada se va a evidenciar, ¿no?, esta miositis orbitaria de los rectos, se lo trata con corticoides y al final remite el cuadro, pero el paciente sigue persistiendo con esotropia, como vemos en la pantalla, tenía un estrabismo convergente, y es por eso que se le realiza una resección bilateral del recto medial de 7 milímetros en ambos lados y después de un año el paciente muestra una recuperación completa. Y un poquito más de esta patología, que es una complicación que es un caso que nada más se reportó en el mundo, es por eso que no lo colocamos como complicaciones anteriormente, pero sin embargo esos autores lo reportan, que vendría a ser la miositis orbitaria, que es una clase que está agrupada dentro del síndrome inflamatorio orbitario idiopático, y dentro de esta patología hay dos variantes, la primera que es idiopática y la segunda que es de causa específica. Los mecanismos por los cuales esta se desarrolla son desconocidos, pero se cree que se debe a una respuesta del sistema inmunológico a algunos de los antígenos. Por ejemplo, en este caso vendría a ser hacia el virus de Coxsackie. Y el estrabismo que presentó el niño, según los autores, se cree que se debió a una contracción fibrótica cicatricial de estos músculos, lo que llevó a este estrabismo, y es por eso que se le realiza la resección de los rectos mediales, presentándose una recuperación completa como vemos en la pantalla. Prosiguiendo con la exposición, vamos a ver cirugía y otros virus. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es cirugía y dengue, encontré un artículo de una revista de cirugía chilena
que básicamente es de que el dengue, obviamente sabemos que es una enfermedad febril aguda y que es transmitida por el vector del género de Aedes aegypti. Y en la mayoría de los casos va a transcurrir como una enfermedad leve que está caracterizada por fiebre, mialgias, artalgias y cefalea, que puede mejorar sin intervención y sin complicación alguna. Pero hay situaciones o casos en los que puede desarrollar formas graves porque va a ocurrir una extravasación del plasma, puede provocar shock, hemorragias importantes y por lo tanto va a haber compromiso multisistémico que puede llevar rápidamente a la persona, al paciente que se enfermo, a la muerte. Entonces es importante la detección, la clasificación y tratar al enfermo que tiene dengue, sobre todo en el ámbito hospitalario, cuando hay un paciente con posible intervención quirúrgica. Es importante hacer una evaluación preoperatoria, ya que la evaluación clínica del paciente con dengue, esta debe ser lo más detallada posible y se debe registrar los ítems adecuados y correctamente evaluados en la historia clínica preoperatoria. Hay que prestar especial atención a la presencia de signos de alarma de dengue o a la posibilidad de que se haya desarrollado una forma grave de esto. En cuanto a al resto, se recomienda, por ejemplo, solicitar en todos los pacientes con signos de alarma un hemograma completo, transaminasas, tiempos de coagulación, creatinina, albumina y otros exámenes. El sangrado es una de las principales complicaciones en el dengue, lo cual va a aumentar la morbilidad y la mortalidad si es que presenta alguna enfermedad que requiera alguna intervención quirúrgica. Este sangrado se presenta generalmente, más frecuentemente, en el cuarto y quinto día de la enfermedad, que va a ser la etapa crítica. También el dengue va a provocar un compromiso inmunológico, ya que el virus va a producir una leucopenia, que va a estar caracterizada principalmente por una linfopenia con neutrofilia, y esta linfopenia va a contribuir a que la eliminación del virus se retrase. Entonces va a haber un aumento de la carga viral y va a haber un desarrollo de complicaciones. Los pacientes con dengue pueden ser llevados a cirugía por las mismas causas que la población general, pero hay estudios que nos reportan que va a haber una mayor frecuencia de patologías que se derivan en eventos quirúrgicos, que lo encontramos en el cuadro, como es, por ejemplo, la colecistitis acalculosa, pancreatitis aguda, abscesos abdominales, y que van de mayor a menor frecuencia, y la menor frecuencia será una ruptura esporádica espontánea. También tenemos de que la complicación más común de estos eventos va a ser la hemorragia, por lo cual siempre es necesario instaurar una terapia hídrica adecuada y realizar transfusiones de glóbulos rojos, plaquetas, plasma y, y encontrar una estabilidad hemodinámica de manera oportuna antes de una intervención quirúrgica o la inyección anestésica. Siguiente, por favor. Ah, terminó. Se me borró la diapositiva. Ya es en el siguiente. Ya, trasplante y virus. Se me olvidó borrar la diapositiva. Ya. En lo que es con respecto a lo que es trasplante y virus, es importante la, la prevención, ya que los avances médicos son importantes y actualmente el trasplante representa la única esperanza terapéutica en muchas enfermedades. Hay factores asociados a este trasplante, como estados de neutropenia e inmunosupresión, y que va a favorecer la aparición de infecciones. Eh, por ejemplo, estas infecciones van a tener peculiaridades en los pacientes trasplantados. Hay enfermedades infecciosas que prácticamente solo van a aparecer en situaciones de inmunosupresión.
Las infecciones virales van a seguir un patrón secuencial según la fase de recuperación que esté en el estado inmunológico. Y es especialmente, por ejemplo, la reactivación de herpes virus o el desarrollo o infecciones tardías por citomegalovirus. Entonces, es importante, también ha aumentado, por ejemplo, la incidencia de enfermedades linfoproliferativas, las asociadas, enfermedades asociadas a virus de Epstein-Barr. Y la infección más frecuente que vamos a encontrar durante el periodo post-trasplante es la causa por el virus de herpes simple. Entonces, es importante la prevención y el cuidado de estos pacientes. Siguiente, por favor. Ya, lo que refiere a encefalitis y mielitis transversa, como hemos visto, son complicaciones de que son ocasionadas generalmente en mayor porcentaje por el virus de herpes simple, pero también por otros virus como influenza, ecovirus y citomegalovirus. Y es importante tener en cuenta estos virus ya que nos puede servir para el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. En lo que refiere a los virus oncolíticos, vamos a ver que ha habido varios intentos de utilizar virus para combatir enfermedades genéticas y como terapia para tratar una enfermedad. Por ejemplo, se encontraron virus contra estos virus oncolíticos son de un descubrimiento reciente y se ha observado que el tratamiento es eficaz, es importante y selectivo. Entonces, por ejemplo, se utiliza a veces un virus del herpes modificado genéticamente y este puede tener la progresión del cáncer de piel más agresivo, ya que va a eliminar selectivamente las células tumorales y la activación y activa las defensas del organismo. Este gen se llama el talimoigin erparprebec y que se inyecta directamente en el tejido tumoral y es un virus modificado genéticamente, como ya lo mencioné. Las ventajas que va a tener el fin va a ser de que esta terapia va a tener nuevas curas de enfermedades tributarias, que son tributarias de tratamiento quirúrgico o médico, que son con virus considerados patológicos. Entonces, el siguiente paso en investigación es desarrollar vacunas de virus oncolíticos que se puedan administrar por vía intravenosa para llegar a todos los depósitos del tumor, que en este caso puede ser metastásico, y permitir de esa forma em, permitir la detención del crecimiento tumoral. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Ya, doctor, ahora yo voy a continuar con lo que es bioseguridad y cirugía ya para concluir. Y como definición tenemos que la bioseguridad va a ser el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los usuarios y también de la comunidad frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos y químicos. Hay algunos cuantos principios básicos de lo que es la bioseguridad y son tres. Por ejemplo, la universalidad, la cual es un principio en el que se asume que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Y acá se debe involucrar tanto al personal como a los pacientes de todos los servicios, aún sin conocer su serología. Y se debe seguir todas las recomendaciones estándares para prevenir la exposición a riesgos. Después tenemos los métodos de barrera, los cuales comprenden el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos, los cuales pueden ser potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Y los métodos de eliminación de residuos, que son el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Como precauciones universales tenemos lo que ahora está de moda, ¿no? Evitar el contacto de piel o mucosas con sangre, lavado de manos, uso de guantes, mascarillas, gorros, polainas, delantales protectores, asimismo el manejo cuidadoso de lo que son los elementos cortopunzantes y la restricción de labores en los trabajadores de la salud, por ejemplo, en las embarazadas.
En cuanto a la desinfección y esterilización de equipos e instrumental, tenemos que todo instrumental y equipo destinado a la atención de pacientes requiere de limpieza previa, desinfección y esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo de lo que son los procesos infecciosos, ¿no? Y dentro de los métodos de esterilización tenemos dos, los físicos y los químicos. Dentro de los físicos tenemos el calor seco, el calor húmedo, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Y dentro de los métodos de esterilización químicos tenemos el óxido de etileno, el ácido peracético, los glutaraldehídos y el peróxido de hidrógeno. En cuanto a los desechos intrahospitalarios, vemos que el objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos va a ser reducir tanto como sea posible los riesgos que para la salud de la población hospitalaria, de la comunidad y del medio ambiente se derivan del inadecuado manejo de los diferentes tipos de desecho que generan las diversas instituciones de salud. Y acá vemos que hay normas internacionales para lo que son la eliminación de basura por medio de las bolsas de colores. Tenemos que la bolsa de color verde es la cual va a recibir los desechos ordinarios no reciclables. En la de color rojo son las que implican riesgo biológico, negro para los desechos anatomopatológicos, naranja para todo lo que es depósito de plástico, blanco para lo que es depósito de vidrio y el color gris para papel, cartón y similares. Vamos a hablar un poco de accidentes ocupacionales. Sabemos que los trabajadores de la salud no están exentos a un accidente, aún así ciñéndose a la aplicación de lo que son las normas universales y específicas de bioseguridad. Es por esto que en estos lugares de trabajo se deben establecer planes para hacer frente a estas situaciones en las cuales el trabajador se lesiona o entra en contacto con sangre o, o con otros fluidos en el ejercicio de sus funciones. Entonces se va a denominar a todo contacto con sangre o fluidos corporales y que lleva a una solución de continuidad, ¿no? Porque sabemos que la piel es una barrera. Entonces un pinchazo o una herida cortante o contacto con mucosas o piel lesionada nos va a llevar a una exposición de riesgo. Y bueno, en la práctica, como ya lo han expuesto mis compañeros, lo más frecuente que se comprometen, los virus más comprometidos, los más frecuentes son el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C y la tuberculosis. Ahora, hay algunas normas de bioseguridad específicas para lo que es el proceso quirúrgico. Y bueno, acá básicamente lo de siempre, ¿no? Utilizar los procedimientos de técnica séptica, cumplir las normas de asepsia y antisepsia dentro del quirófano y utilizar permanentemente el equipo de protección personal. El cirujano debe evitar distraerse y evitar hablar al máximo durante el procedimiento. Asimismo, no se debe practicar la cirugía si se presenta alguna lesión dérmica y se debe utilizar la mesa de mayo de transición y forrar la mesa quirúrgica con funda plástica. Asimismo, se debe utilizar el portaagujas y la pinza de disección para suturar. Una de las recomendaciones, por ejemplo, es que se debe colocar el mango del bisturí sobre la mesa de mayo, que es la imagen de abajo de la izquierda. No se debe entregar en la mano a la persona que esté instrumentando, ¿no? Asimismo, también sobre la mesa de mayo se debe colocar la aguja de sutura que ya debe estar montada en el portaagujas. Tampoco se debe meter la mano dentro del campo quirúrgico para buscar la aguja de sutura en caso se nos caiga, ¿no? Se debe utilizar el portaaguja y la pinza de disección. Al terminar el procedimiento también se debe retirar la hoja de bisturí y con ayuda de una pinza llevarlo junto con las agujas de sutura al guardián o a la persona que se va a encargar de desechar estos elementos punzocortantes, como vemos en la imagen de abajo de la derecha. Eh, bueno, no debemos buscar las agujas con los dedos y en caso de un accidente por pinchazo o herida, debemos retirarnos los guantes tan pronto se nos permita, dejar sangrar y lavar con agua y jabón en abundancia y, bueno, informar al jefe de salud ocupacional. Asimismo, se debe utilizar el equipo de aspiración mecánico o succionador para la aspiración de secreciones de boca y faringe. Y a las succiones que obtengamos, estas se deben colocar en frascos en una base de hipoclorito de sodio de 200 centímetros cúbicos. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bien, en realidad han abordado muy bien los compañeros. Los felicito, muchachos. Han hecho un muy buen trabajo. En aras del tiempo, bueno, si hubiera alguna pregunta.
Básicamente las preguntas para el examen van a salir lógicamente del seminario, ¿no? O sea que si lo tienen grabado, lo tienen, digamos, compartido por sus compañeros, vuélvanle a dar una repasada, una revisada, y no creo que tengan dificultad en las preguntas de, por lo menos de este seminario. Ratificarles nada más la experiencia, agradable en algunos casos. Un docente de mi servicio, docente de la Católica también, en lo que fuimos a una visita al 6º piso, intentó hacer un procedimiento, él no por hacerlo demostrativo hacia nosotros, y por mala suerte se punzó el dedo. Y el paciente estaba histérico. No se sabía todavía si tenía hepatitis, pero al siguiente día le hicieron las pruebas y salió que era hepatitis. Y mi querido profesor llegó a hospitalizarse. No teníamos UCI en ese tiempo, pero sí le dimos una cama en mi servicio. Y tras mucho batallar, se fue recuperando poco a poco. Y se recuperó. Pero de todas maneras nos hizo dar un buen susto. Bien, muchachos. Un gusto de haber compartido con ustedes. Les comento que continúen desarrollando igual el curso, lo están haciendo muy bien. Y para lo de sus guías de prácticas, compartan todo lo que son los formatos informáticos que han presentado, para que al final cada uno individualmente presente en la guía de prácticas. Muy bien. Mañana nos seguimos viendo con el grupo 2 y con ustedes, muchachos, nos vemos al día del examen. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, en especial al grupo que ha presentado el seminario. Los felicito nuevamente. Muy bien, muchachos, los felicito.